Saludos, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a este espacio donde platicaremos de muchos temas que te permitan crecer, desarrollarte y conectar con personas que te sumen para crear tu mejor versión. Estás en Pláticas en Confianza, donde conversaremos de cerquita con nuestros invitados, en la intimidad de la pantalla. Aquí contigo, conmigo y con nuestros invitados. Echando cotorreo, como decimos en México, pero con temas muy serios que te ayudarán a crecer y desarrollarte, pero entre amigos, como para que podamos reírnos y disfrutar del viaje. Pregunta, interactúa, aprende de otros profesionales cómo sacar todo tu potencial, ese poder Godín que te lleva a obtener resultados increíbles. Este espacio es tuyo, deja salir tu voz y crezcamos juntos. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estás viendo. Pues yo encantado nuevamente de estar aquí contigo, con obviamente todas las personas que se están conectando. Y hoy vamos a platicar aquí en Pláticas en Confianza, aquí de cerquita, como nos gusta hablar con nuestros invitados, de un tema que a todos nos ha pasado, que todos incluso en estos momentos seguramente estamos viviendo, estamos atravesando y estamos lidiando con él. Vamos a hablar del dolor y del sufrimiento, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poco diferente, porque obviamente no se trata de que nos deprimamos ni mucho menos, sino al contrario, de que encontremos esa forma de seguir adelante, de encontrar la energía, la forma y obviamente las ganas de seguir viendo las cosas de manera positiva y poder generar acciones que realmente nos lleven a crear o a co-crear eso que tanto deseamos y a cambiar nuestra realidad, a vivir de una manera mucho más feliz, más plena, más a gusto y que obviamente podamos enfrentar todas estas circunstancias que constantemente estamos enfrentando día a día y que hoy particularmente y en todo el mundo, pues nos ha tocado vivir algo que no tiene precedentes, o al menos no que nosotros los conociéramos o que lo hubiéramos vivido, y que nos ha hecho de alguna manera enfrentarnos a situaciones que efectivamente, como lo dice en el post y de lo que hablaremos hoy, nos han enfrentado a ese dolor. Hemos vivido dolor de muchas maneras y lo importante es saber cómo manejarlo, cómo hacerlo parte de nosotros, pero como un aprendizaje, como un motivador para poder seguir adelante. Y no para que nos quedemos atascados o nos quedemos en la depresión y que no podamos realmente hacer lo que tanto deseamos, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Pero sin más ni más, para poder empezar a hablar justamente de todo este tema, de este gran tema que a todos nos afecta, pues tengo hoy una gran invitada, la cual puedo considerar, y les digo, es una gran amiga, es una gran profesional, pero también, sobre todas las cosas, es un gran ser humano. Todos ustedes la conocen, todos ustedes seguramente la han visto y hoy vamos a tener el gusto de conocer a ese gran ser humano que muchas veces, a veces también se esconde detrás de ese gran profesional. Pero hoy vamos a profundizar en conocer a esta gran persona. Y le damos la bienvenida a Zaida Jaimes. ¿Cómo estás, Zay? Hola, amigo, ¿qué tal presentación? Dios mío, más bien yo encantada y un honor de estar contigo. Miguel, ¿cómo estás? Sí, vale. Qué rico, amigo, compartir este espacio con la comunidad de LinkedIn. La verdad que siempre nuestro objetivo es compartir nuestras vivencias, compartir nuestras experiencias, compartir nuestro pedacito de vida con todos, porque realmente lo que queremos es contribuir y que al final sí o sí, como lo digo yo, te suma. Así es, mira, tenemos aquí, están interactuando mucho, me encanta, Valeria, por ahí tenemos a un LinkedIn user que ojalá y nos pueda decir quién es, sí. Alexandra Pacheco, a Magdalena, por ahí vi a alguien más, a Lourdes Trejo, a Martín Lorenz. Martín, muchas gracias por acompañarnos, espero que también disfrutes mucho este live, pues. Te están mandando también saludos, mira, Magdalena te manda saludos. Magdalena, hola. Sai, también mi Valeria Puyó. Miguel Ramos, ¿cómo estás? Espero que hoy también nos ayudes y nos complementes con grandes comentarios, como así siempre, es. Muy atinados. Jorge también, qué gusto que estés aquí con nosotros, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me encanta. De verdad, grandes personas que nos están acompañando el día de hoy. Y pues el día de hoy, para empezar a darle entrada a todo este tema, y que obviamente pues, es un tema que a mí me encanta porque en tu historia a mí me ha fascinado la manera en que has vivido todo tu proceso. Me acuerdo que cuando yo te conocí, cuando yo empecé a interactuar contigo, incluso empezamos a platicar un poquito más en confianza, pues yo veía cómo tú misma me decías, es que pues yo la verdad no he vivido cosas trágicas, yo la verdad es que no
no me han pasado cosas malas en mi vida y aunque me impacta lo que de repente escucho de otras personas, no entiendo, incluso hasta me decías, es que no sé si a lo mejor yo estoy mal o qué, porque yo no he vivido esas cosas, ¿no? A mí no me ha pasado nada de eso. Y creo que mucho de lo que planteabas en estas conversaciones tiene que ver en el cómo manejas justamente este gran tema, el dolor y el sufrimiento. Y para poder entrar en este contexto, me gustaría justamente preguntarte eso. ¿Cómo podríamos entender el dolor y diferenciarlo del sufrimiento, Sai? Bueno, Carlitos, la verdad que como lo publicaste en tu título de Life, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Esto lo decía un gran, en este caso Buda, después de tantos años, después de hacer un aprendizaje, una meditación. Hola, Vani, la verdad que yo creo que el dolor es genuino. Yo, yo como Zaida Jaimes y mis 43 años de vida, y lo digo públicamente sin ningún problema, es parte de nuestra vida. Es necesario vivirlo en tu vida, pero a diferencia del sufrimiento, es una elección que tú decidas si ese dolor, que puede ser que sea un dolor físico, corporal, Carlitos, te pegas, te golpeas, tienes una enfermedad, ese dolor pasa, es temporal, tiene un tiempo y se queda en el pasado, pero si tú quieres que permanezca en tu vida, quieres reabastecerlo, quieres hacerlo ver a los demás, empiezo a toparlo con lo que llamamos el sufrimiento, ¿no? Que al final el sufrimiento, Carlitos, se evoca en ser conscientes de que quieres mantener ese dolor en tu vida, quieres que siempre sea parte de tu vida, quieres que sea parte de tu acción. Entonces, para mí al final es una elección y solamente tú decides si permanece en tu vida o no. Y se relaciona con la emoción, Carlitos, definitivamente la emoción. Y aquí yo empiezo a hablar de cosas tan básicas como, por ejemplo, cuando yo era niña, ¿no? Viví muy feliz, mi infancia fue la mejor infancia de mi vida, pero me caí, me golpeé, mi mami pues me regañaba porque era muy traviesa, muy inquieta, ¿no? Y en todo caso seguramente yo trato de conectarme y hago flashback cuando era niña y obviamente cuando yo veía que mi mamá me regañaba, por obvias razones, pero uno en ese momento no tiene criterio para decir, tienes razón, mami, pero yo sentía dolor, me dolía porque mi mamá me pegaba con mi chancletita, decían, no señora, ¿no? Era parte de como nos educaban en ese momento. Y la verdad, era como ese dolor de que mi mamá de pronto, porque mi mamá me regaña, porque yo soy niña, yo quiero ser feliz, yo quiero jugar. Y en todo estadio de nuestra vida, Carlitos, y este es un ejemplo muy petit, chiquitito, pero la verdad que para mí es parte de la vida el dolor y el sufrimiento literal es parte de la emoción y es una elección que tú decías que permanezca en tu vida e inclusive te haces a veces víctima ante las demás personas. Fíjese que, perdón que te interrumpas ahí y lo dices muy, muy atinadamente. Creo que esta parte, esta concepción de hablar cuando hablamos de la emoción o del sentimiento, es obvio que cuando obviamente pues, a lo mejor nos pegaban de chiquitos o nosotros mismos nos caíamos, los lastimábamos, inmediatamente sentíamos físicamente esa reacción de nuestro cuerpo ante ese evento, ¿no? O sea, el raspón, el moretón, el chichón o como le queramos llamar, de alguna forma nos dejaba esa huella impresa en nuestro físico. Pero en realidad eso pasaba rápidamente, porque si recordamos todos cuando somos niños, nos caemos, nos tropezamos y a los 2 minutos ya estamos corriendo igual y haciendo las mismas cosas. Y creo que parte de esa forma de procesar el dolor es lo que vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Esa capacidad que tenemos de decir, bueno, ya me caí, pero es más rico disfrutar de lo que estaba haciendo. Y entonces lo olvido y sigo con lo que viene. Y creo que conforme vamos creciendo, vamos olvidando que tenemos esa capacidad. Y como bien lo dijiste, ¿cómo se dice? Imprimimos esa emoción de una manera más profunda en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y decidimos replicar constantemente ese dolor, esa emoción, que obviamente en ese momento se convierte en lo que conocemos como el sufrimiento, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que platicando contigo, y mira aquí, déjame nada más comentar esto que para empezar, Miguel bien nos da el primer comentario. Creo que el dolor muchas veces viene de cosas que no podemos controlar
El sufrimiento es el dolor repetido en nuestras mentes que generan los mismos sentimientos y emociones de ese instante de dolor. Efectivamente, Wow. el dolor pues viene de algo externo. Si nos caemos, pues en realidad no es que podamos controlar la caída, aunque sí se puede de alguna manera, para reducir el dolor, pero al final pues no controlamos todos esos efectos. Pero efectivamente el replicar lo que nos hizo sentir, eso sí está en nuestro control. Y creo que eso tú lo has aprendido a lo largo de tu vida a manejar muy bien. Y justamente con esto me gustaría preguntarte si en la forma en la que tú has vivido, tú consideras que realmente es posible avanzar y crecer en nuestra vida sin sufrimiento. Sí, Carlitos, estoy convencida de eso. Mira, por ejemplo, si ubicamos en un... Qué importante es ser consciente y luego aprender a soltar, dice Vale. Es cierto, mi Vale. Cuando uno siente dolor y vayamos a un dolor que no es físico, totalmente de acuerdo, es cierto. Cuando un dolor que no es físico, no sea enfermedad, no sea una caída, un accidente, sino un dolor de una pérdida de un ser querido, Carlitos. Esa pérdida de ser querido, tú no sabes cómo sanarla en el interior en ese momento, ¿no? Es una persona que sabemos que es el ciclo de la vida y que sabemos que en algún momento vamos a llegar a ese término, pero no estamos preparados cuando es una persona tan cercana de tu entorno, un familiar, un amigo que amas, un hijo, no lo sé, no he pasado por el proceso, mi hija aún está viva, gracias a Dios. Pero a lo que yo voy es que ese dolor tú sientes en ese momento varias emociones, sientes ira, sientes rabia, y eso se puede convertir en tristeza, en decepción, en frustración, ¿cierto? Tú lo vives físicamente porque seguramente no vas a querer comer por unos días, seguramente tienes desgano, seguramente tu cuerpo se manifiesta en ese dolor que sientes. Pero se supone que el proceso del duelo, cada uno lo vive a su manera y a su tiempo, pero el pasar del dolor al sufrimiento es cuando tú mantienes toda esa ausencia y la mantienes en tristeza, enojo, infidelidad, desagrado, no quiero vivir, no quiero seguir, se me ha ido mi vida, y estoy hablando en el ejemplo de la pérdida de una persona amada, ¿no? Entonces, por eso ahí es cuando llega y lo dejas ir, cuando llegas y lo sueltas, como lo dice Vale, eso solamente tú lo puedes hacer y es tu decisión y es tu elección. Cuando tú lo dejas ir, lo sueltas, viviste, lo sentiste físicamente, lloraste, ¿no? Sentiste tristeza, porque somos seres humanos llenos de emociones, ¿no? No podemos truncarlas, cerrarlas con candado. Hay que sencillamente vivirlas, pero cuando las mantienes en el tiempo, Carlitos, ahí es el problema. Y yo, la verdad que, sinceramente, Carlitos, cuando tú me dices, yo siento que no he sufrido porque la verdad que tomo la vida con mucha actitud. O sea, yo lo que creo es que, oye, siento que ya pasó, siento que ya esta persona, si vuelvo al ejemplo de la persona que se fue, no va a volver, no va a regresar. Entonces tengo que seguir. ¿Y tengo que seguir qué? Viendo mi alrededor, viendo mi vida alrededor, viendo mi vida en lo que quiero avanzar. Si tienes hijos, ves a tus hijos. Si tienes tu esposo, si quieres estudiar, si tienes una carrera. Y ahí es donde también, y eso lo decía un psicólogo que lo leí ayer precisamente, Carlitos, donde decía, y ahí está mi Marle. Marle, el sufrimiento es un estado de ánimo en el que permanece una persona que se ha quedado en ser víctima, sí señora, por mucho tiempo y le cuesta verlo o moverse de allí. Sí, es cierto, Marle. Y lo que yo estaba diciendo era que es decisión tuya. Y en mi caso, la actitud de ser consciente de que quiero vivir ese dolor, de ser consciente que lo quiero sentir, de ser consciente que se exprese físicamente en mi cuerpo, pero hay que tener cuidado, porque cuando tú te quedas mucho tiempo en ese estado, como lo dice, en ese estado de ánimo, somatizas en enfermedades. A mí se me activó en algún momento mi presión arterial, Carlitos, mi presión arterial. Y todo eso resultado de ese tipo de sentimientos, pero es una decisión que no permanezcan en ti, es una decisión que la dejes soltar, es una decisión que seas consciente, y esa palabra de conciencia me encanta mucho de mi amiga Vania, porque me parece que es muy poderosa. ¿Cómo lo pones consciente en tu mente, en tu cuerpo? ¿Cómo en momentos de calma reflexionas y se te abre la mente y la luz? Y hay veces que tienes que aprovechar, Carlitos, y esto lo digo por vivencia personal, en la vida se te presentan personas que son como ángeles
y yo respeto mucho los que están ahí, la creencia que tengan, pero para mí son ángeles que se te aparecen en tu vida para darte señales, para hacer herramientas, para ser instrumento de que inclusive te des cuenta que salgas de ese estadio, que no sufras, que no te muestres como la víctima ante las demás personas, porque que no busques que sientan lástima por ti, porque tú eres una persona maravillosa. Siéntete una persona especial en el contexto en el que estés, en el entorno en el que estés, ¿no? Y yo creo que eso tienes que sentirlo de acá. A mí, las personas ángeles que me han ayudado cuando siento esos momentos, yo inmediatamente soy consciente de ello. Mi mami, por ejemplo, mi mami, soy de las que yo la llamo y escuchar su voz para mí, y ojo que yo la he identificado como esa herramienta, ese instrumento para mí que me hace consciente que tengo que salir de ese estado. Y es lo que yo he hecho. Llamo a mi mami, mami, ¿cómo estás? Y simplemente conversamos. No le cuento toda mi vida, pero a lo que yo voy es que inmediatamente me conecta y ella me da simplemente una alerta. Ah, no, mija, pero la siento baja. Sí, mami, bueno, problemas, mami. Hágale para adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante, que las cosas pasan, que todo no dura para siempre. Y ese tipo de frases a mí siempre me han quedado en mi vida, Carlitos, y yo lo he puesto en práctica. Y aquí es la primer tip que yo invito a las personas que iba a leer a Jorge. Dice que el dolor físico se convierte en moretones, ya el dolor emocional deja huellas durante mucho tiempo. Tengo visto que ese dolor se transforma en depresión, sí, sí, Jorge, estrés o agonía, inclusive tristeza. La depresión pienso que son dolores más resueltos en el pasado, y estrés porque tengo mucho trabajo acumulado y agonía porque veo no resolveré trabajos solicitados. Mira, Jorge, eso que tú dices lo vivimos, Jorgito, todos. Yo, una parte de mi vida, y perdóname, Carlitos, que me adelante a tus preguntas, una parte de mi vida fue el proceso de vinculación laboral que yo viví. Y yo vivía un proceso de, como dicen públicamente, de workaholic, trabajo, 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 porque yo tengo que ser la mejor profesional, porque tengo que ser excelente, porque tengo que satisfacer, y era mi pensamiento, a todos los que están frente a mí, porque yo puedo, porque yo soy la mejor, porque es que no puedo mostrarme vulnerable, tan vulnerable, y porque qué tal si pierda mi trabajo, y qué pasó, Carlitos. Obviamente soy un ser humano, cometí muchos errores en ese momento, pero permití que en el contexto en el que estaba también hicieran juicios hacia mí, y eso me generó un dolor emocional. No estoy hablando de dolor físico, un dolor emocional. Y ese dolor emocional se convirtió y se somatizó en lo físico. Tuve problemas de presión alta, tuve problemas de, inclusive, no me daba hambre o me daba mucha ansiedad para comer. Entonces, ¿cómo eso tú permites que entre, permites que se manifieste en tu cuerpo y te afecta tu vida? Entonces, literalmente ese dolor, yo empecé a sufrir ahí y yo dije, oh, hombre, hombre, como decimos en Colombia, hombre, ¿qué pasa acá? Entonces, ahí es donde yo los invito a que realmente sean conscientes de que, pues, creo que te está sonando tu celular. Tú sigue, no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Tú sabes que el live, todo pasa, no te preocupes. Todo pasa. Y ahí es donde, Carlitos, y ahí es donde tienes que ser consciente de eso que está sucediendo y que te está afectando a ti como persona, a ti. Tú no veas a las otras personas, eres tú. A ti me está afectando mi vida, me está afectando mi autoestima, porque eso me sucedió a mí. Me tocó mi autoestima y yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Entonces, lo que yo los invito es que cada uno somos individuos únicos, Carlitos. Tenemos esencias únicas, pensamiento único. Nuestra esencia es único y somos diferentes. Pero sí los invito a que concienticen y busquen esa señal para que la identifiquen uno, para que la trabajen dos y accionen tres. ¿Qué sucedió conmigo, Carlitos? Yo dije, aquí me va a pasar, el cardiólogo me regañó, y señora, si usted no se cuida, puede llegar a darle un aneurisma, porque yo tengo herencia de mi mayor, sí, pero yo lo veía como algo que no veía la magnitud, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Y entonces cuando llega ese momento,
de la desvinculación, ahí uy, me fui de patas, peor, Carlos, sentí dolor fuerte, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero al final, me acuerdo que cuando pasa la acción, yo siento que como media tonelada se va encima. Y ahí es donde empieza un proceso, porque otra de las dos, un segundo tip, mis bellos amigos, los que me están escuchando, y yo lo estoy diciendo con el corazón, seguramente hay muchas otras cosas que han vivido ustedes, pero las cosas no pasan cuando uno quiere. Cuando uno quiere, es que ya, mañana, ya, se acabó el dolor. No, eso es un proceso que tienes que trabajar tú, pero tienes que ser consciente para que se suelte realmente, se vaya, se quede atrás y avances, ¿no? Entonces no que no, sí, a mí ya me pasó, estoy perfecta, ¿no? O sea, cuando realmente no lo vives, no lo interiorizas, no lo expulsas y no lo sacas, sigue ahí, se hinca, Carlitos. ¿Y qué es lo que pasa con eso, amigo? Que eso empieza a relacionarse con temas de resentimiento. Ahí empieza el sufrimiento, ¿ves? Entonces sientes resentimiento, sientes rabia por esa persona, por qué me hizo esto, por ese grupo de personas, por ese hombre que me dejó, a mí no me ha pasado eso, pero por esa persona que me engañó, ¿no? Oye, y entonces ahí empieza el hilo del sufrimiento y puede perdurar por mucho tiempo. Así tú sigas actuando en tu vida y no lo dejes ir, y la verdad que no sanas al final, y en algún momento sale siempre esa emoción que está relacionada con ese sufrir. Entonces, por eso cuando yo te digo, Carlito, yo la verdad que no he sentido, no es que no lo haya sentido, pero no lo dejo pasar por mucho tiempo, no permanece en mi vida por mucho tiempo. Yo, la verdad que otro de los momentos muy importantes en mi vida, y nuevamente me voy a la última pregunta. Perdón tantito, Sai, antes de que te vayas a ese otro momento, porque creo que es bien importante y quiero rescatar una cosa que dijiste al principio, que es parte, yo creo que de ese ser consciente, lo que bien comentabas. Y lo dijiste así, la actitud. O sea, que en este caso es cómo quieres ver lo que te ocurre. Y por ahí hemos manejado en algunos otros foros y hemos escuchado mucho el para qué te pasa lo que te pasa, no por qué, el para qué te pasa. Y incluso ahorita dejé algunos temas porque por ahí también Alexandra Pacheco, si mal no recuerdo en un comentario, ponía que en realidad el dolor lo que nos permite es aprender. Y justamente lo ligo con este otro comentario que nos hace muy bien Magdalena, que es muy cortito pero es muy conciso. ¿Cuánto dura en este caso el dolor o en el sufrimiento? Pues en realidad eso depende de nosotros. Depende de cuánto tiempo queremos que permanezca dentro de nosotros. Si una vez que ya aprendiste de ese dolor, de lo que te ocurrió, de que te preguntaste para qué sucedió esto, y creo que ese es un tema que has estado dando los tips bien interesante de cómo accionar, porque creo que eso es donde de repente nos perdemos, ¿no? Cuando hablamos de frases y hablamos de positivismo y que dices, pues sí, pero una frase no me va a sacar de este sufrimiento. Efectivamente, cuando tienes la actitud de por fin decir, voy a soltar, empiezas entonces a formularte el para qué me sucedió este dolor. Para trabajar a lo mejor más en mi autoestima, para trabajar en qué sé yo, y eso te lleva justamente a plantear acciones, lo que tú has vivido constantemente. Ok, si ya no quiero volver a sentir este dolor, tengo que trabajar en esto, y eso implica empezar a accionar tu cambio. Y justamente conforme vas avanzando en esos pequeños pasos, vas soltando ese sufrimiento y vas aprendiendo de la lección y vas creciendo. Y justamente quiero que entonces ahora nos introduzcas a ese segundo momento o tercer momento de tu vida donde también empezaste a trabajar con tu dolor y cómo evitaste caer en sufrimiento. Sigue, por favor, Sai. Tan bello. Solamente para terminar de reforzar el comentario que hace, bueno, quiero aprovechar el comentario de Vale, es un proceso que debemos aceptarlo, tal cual, Vale, ser conscientes y que pase. Si vemos que no pasa, no está mal pedir ayuda, como dice Marle. Es cierto, princesa. Y es ahí donde realmente vamos a la palabra que somos vulnerables, no somos superwoman. Yo no soy superwoman, ¿no? Y cuando yo decía que llamaba a mi madre, es porque para mí mi mamá es el primer hito de conexión con que mamá escúchame, y porque escucho ese consejo de mamá, de amor de madre, sincero y genuino, y que me llega a mi corazón, y que lo que dice Vale es cierto, cuando esto permanece y vemos que no, porque somos personas e individuos diferentes, yo no estoy diciendo que sean como, simplemente es invitándolos a que realmente puedan accionarlo de esa manera, pero si tú no puedes,
busca ayuda y no te dé vergüenza hacerlo, no te dé vergüenza hacerlo, no te dé vergüenza contarlo, no te dé pena contarlo, porque somos humanos, más bien ahí te estás queriendo tú. Total, ahí te estás queriendo tú. Cuando ves que no puedes, pides ayuda. Quiero retomar el comentario de Miguel. A veces y solo a veces se debe tomar la vida en forma más relajada e impersonal. Nadie nos hace nada, solo actúan y nosotros interpretamos de forma buena o mala. Sí, bueno, al final la acción la hacemos nosotros mismos, Miguelito, y los que están alrededor de nosotros pueden simplemente ser puentes, instrumentos, facilitadores. Hola Julia, facilitadores, pero al final tú eres el que accionas y tienes, sí, Miquel, tu dolor es tu reto. Ese es lindo. Y la verdad que yo creo que nos hace más fuertes sentirlo. Y me voy al lado donde me has pedido, Carlitos, que cuente otro instante de mi vida. Cuando yo, mira, fíjate, yo conocí a mi esposo por internet. Hazme el favor, ¿no? Los riesgos tan abrumantes que asumí en el 2006, y por ahí que mi esposo no me está escuchando, pero bueno, Alexandra, exacto, el para qué es lo vital, no es el por qué me pasa. Si las personas fuéramos más conscientes, seríamos felices. Sí, señora, gracias, Ale. Mira, y esa vez, Carlitos, yo quería quedarme soltera, Carlitos, yo tenía menos de 30 años, estaba en pleno mi vida profesional y mi madre me dice, oye, pero mi hijo, usted no quiere tener su familia, como que ya me estaba echando de la casa. Y entonces yo le digo, pues no, mamá, no me llama la atención, ¿no? Y ahí una amiga me conecta por una página que ya no existe, que es Cibercupido, y conozco a mi esposo, ¿no? Jamás en mi vida había pensado que yo iba a llegar a ese momento. No, era Hotmail, Messenger de Hotmail, Carlitos. Sí. Nada, o sea, una cosa que uno dice, por Dios, ¿no? Y para cortar el cuento, entonces, bueno, conozco a mi esposo y le digo, sí, mi Marle, baile emociones temporales, me encanta. Y ahí conozco a mi esposo y asumo un riesgo garrafal, Carlitos, porque yo digo, ¿quién es él? O sea, lo estoy conociendo en otra pantalla, no sé su vida, no conozco su familia, no tengo, hola mi Madeline, ella es creo que compatriota mía, no conozco su familia y ahí empieza mi primer miedo, Carlitos. Y ojo que aquí ya estoy hablando de emociones que se relacionan un poco a ese dolor, ¿no? Y yo digo, uy, ¿y ahora yo qué hago, no? Pero siento, me gusta, ¿no? Y entonces, obviamente, parte como soy yo soy bien atrevida, ¿no? Entonces, aproveché lo que soy atrevida y dije, bueno, entonces me conocí, nos dimos el espacio y llega un momento en que nos casamos un año después. Por supuesto, yo me aseguré de su familia. Dije, me gusta, ¿no? Y cuando llegó el momento, jamás pensé que me iba a ir de mi país, Colombia. Yo amo Colombia, Carlitos. Amo Colombia, amo la gente, amo la calidad de gente que es mi país. Y sé que en Latinoamérica hay mucha calidad de gente, pero mi país es especial. Y la verdad que llegó un momento en que dije, bueno, me casé, decidí hacer una familia y llegó un momento en tomar una decisión donde digo, me voy de mi país para Perú. Y la verdad que en ese momento la emoción, la adrenalina, ¿no? Sí, hagamos maletas, una nueva aventura, ¿no? Pero luego sentí dolor y sentí tristeza, sentí, sentí soledad, Carlitos. O sea, yo dije, Zaira Jaimes, ¿qué decisión has tomado, no? Y dije, sí, pues, porque yo me iba a la tomar. Y entonces ni siquiera me despedí de mi familia, pero lo que les digo, mis queridos amigos, es que fíjate que esta decisión que tomé bajo un estadio de alegría, de adrenalina, ¿cierto? Me llevó en algún momento a sentir dolor interno y llegué a hilarlo un poco con sentir soledad, porque cuando ya viví el momento de irme de mi país, una niña de la casa, porque soy papá y mamá, la niña de papá, la niña de los ojos de papá, que se vaya del país y yo, oye, ¿yo qué hago acá? Dios mío, y llegar a una casa donde personas que yo la conocía solo una vez en mi vida, obviamente me pegué al de arriba porque dije, oye, ampárame y protégeme la bendición de mi mamá para seguir adelante, pero a lo que yo voy es que en la vida tenemos también esas decisiones de atrevernos a seguir un camino, una aventura, una vía, ¿no? Y asume ciertos riesgos, Carlitos, y en esos riesgos, sientes el dolor también, sientes el dolor de que te alejas de tu familia,
de que te vas lejos. Mira mi pan, qué linda mi pan, de que te vas lejos. Deja ahí el comentario, Carlitos, de que te vas lejos, de que te tienes miedo de que no sé qué vaya a pasar, si a mi mamá le pasa algo, si a mi familia le pasa algo. Bueno, ya puedo coger un avión, pero no estoy aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? No tengo a mi madre que me alivie cuando tenga angustia, ¿no? Lo viví, pero fíjate cómo lo viví, de una adrenalina, de una decisión de amor, ¿no? Arriesgada, que me llevó a sentir un dolor y un pequeño hilo de sufrimiento, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que, claro, aquí yo dije, ok, pero voy a aprovechar esta aventura. Gino, pues una persona maravillosa que conocí, me apoyó, hicimos un vínculo muy bonito con subidas y bajadas. Ya llevamos más de 12 años de matrimonio, pero a lo que yo voy es también arriesgate y no tengas miedo de sentir el dolor y por qué no, Carlitos, de alguna forma, si sientes, si ese dolor se permanece en tristeza y en angustia, vívelo, siéntelo, pero déjalo ir rápidamente y avanza. Yo digo, avanza, cómete la vida, cómete el momento, disfruta el ahora. Y eso que lo estoy diciendo en un ejemplo de decisión de amor, ¿no? Era lo que yo vi que era el amor de mi vida y decidí por eso, pero venía con unos accesorios, tenía que arriesgar, ¿no? Entonces, ese es uno de los momentos también muy importantes que la verdad que me gusta porque es como la actitud hacia enfrentar ese nuevo camino que tú decidiste elegir, porque nuevamente tenemos que ser conscientes de que las acciones realmente las tomamos nosotros. Y me voy al comentario de Pam, dice, yo miré mi dolor y fue un proceso súper fuerte, yo me imagino, Pam, pero fue la mejor decisión. Ahora que mi nivel de conciencia es mayor, sé que es posible que el dolor vuelva. En eso estamos de acuerdo, princesa, pero el periodo de tiempo que va a permanecer en mi vida será menor, porque lo podré transitar de una mejor manera. Qué lindo, Pam, qué lindo. Y amigas, y también retomando lo que dice Pam, creo que dijiste algo bien importante como para que hagamos consciente todos los que te estamos escuchando y viendo, que dijiste justamente en tu historia. El dolor es un detonante de un montón de emociones. Entre ellas, como tú bien lo dijiste, la tristeza, la soledad, el sufrimiento está ahí metido, pero también está la otra contraparte, que es justamente esa adrenalina de la que hablabas, esa emoción, ese amor, ese poder estar empezando una nueva aventura. Entonces, al final, el dolor es un detonante, pero nosotros, como bien lo dijiste, elegimos hacia dónde queremos imprimir de ese dolor una huella en nuestra vida. Y creo que lo dijiste muy bien, que constantemente, a pesar de que lo viste, lo viviste y lo sentiste, la soledad, la tristeza, dijiste, no, a ver, esto no es lo que quiero imprimir en mi vida. Y yo lo que quiero imprimir en mi vida es ese amor, es esa aventura, es esa adrenalina, y te seguiste por ese camino. Que creo que ese es un tip bien importante en el proceso de hacer consciente, que el dolor no es que lo puedas evitar, va a suceder, pero el dolor no es que sea malo ni bueno, como por ahí también mencionaba Miguel, sino más bien es un evento, es un hecho que ocurre en tu vida. Y tú decides cómo interpretar ese evento para imprimir en ti ese sentimiento o esa emoción que te va a ayudar a trascender en tu propia vida. O en su defecto, a dejarte acorralado, arrinconado, oculto, sufriendo esa emoción que tú decidiste imprimir. Que es bien importante y por qué hacemos tanto hincapié en el tú. Porque muchas veces no somos conscientes justamente de ese momento, sí, cuando nos duele y cuando decidimos imprimir algo que no nos ayuda a crecer, por muchos factores. Pero que creo que al final retomo tu primera palabra, que es actitud. ¿Cuál es la actitud que quieres mostrar ante ese dolor para poder continuar? Y me encanta. Y te dejo que sigas inspirándonos y compartiéndonos, por favor, Sai, que está muy bueno. Y la verdad que qué lindo conocer tu historia tan bella, mi Vale. Y mira que hay algo que empiezo a conectar, que es lo que me ha sucedido. Miquel, el desapego y saber encontrarse con la soledad te hace más fuerte. También esa quietud, esa calma, en el silencio también sacas muchas cosas importantes y muchas reflexiones en tu vida. Y otra cosa, Carlitos, que es una cosa que invitan inclusive los budistas también, es que empecemos a concentrarnos en cuando ya tú dices actitud y avanzar, es empezar a concentrarnos en el propósito. Y nos invita a forjarnos
propósitos nobles, propósitos que se conecten con tu chispa, con tu pasión, porque eso, querida gente, sí o sí te va a impulsar, sí o sí te va a permitir, así como lo dijo Pam, cuando lleguen momentos de dolor, poderlos recibir y atenuar en menor amplitud, en menor intensidad. Lo vives en un tiempo corto y lo dejas pasar y avanzas con más fuerza. O sea, lo que tú dices es cierto, con más fuerza, detonante. Y voy a contar otra parte de mi vida, pero antes quiero leer a Janina. El dolor te hace sacar fuerzas. A veces sientes que no tienes opciones. Sí, princesa, te sientes en un espacio gris, la nube, pero cuando de ese dolor depende la vida de tus seres queridos, te conviertes en un guerrero, en un valiente. Al final uno termina aprendiendo de cómo canalizarlo. Sí, gorda, es que en los momentos tan complicados, cuando tú sientes, y hay diferentes tipos de... ¡Hola, Ariel! ¡Qué belleza! Ahí Gracias, Ariel. sí, qué divino, él es un divino. Se te sale ese ímpetu y esa energía y esa garra, yo digo, y esa garra de poder avanzar y enfrentar cualquier situación más adelante con ímpetu y con valentía. El siguiente momento que quiero contar, Carlitos, que es un dolor diferente que sentí, fue, y aquí yo lo digo con todo el respeto y lo cuento con mucho cariño, desde la tranquilidad, es cuando quise ser mamá. Y cuando quise ser mamá, Calito, ya estábamos con mi esposo en la euforia, queremos ser papás, ¿no? Y ya pues yo tenía más de 30 años, ¿no? Entonces tú piensas que cuando tú quieres hacer algo tan bello, nosotros también te queremos. Cuando tú quieres hacer algo, ya, es hora, listo, voy a preparar, voy a hacer mi plan de acción, voy a prepararme. Y bueno, yo dije, ok, vamos a prepararnos para ser mamá. Y ya quedé encinta, como decimos, o quedé embarazada. Y un día, 10 de la noche, tomando un café con un gran amigo español, Pablo Pintos, que hace años no lo veo, pero lo tengo mucho cariño, tomamos un café y me sentía diferente. Fíjate cómo el cuerpo empieza a manifestarse cuando algo va a suceder. Y esas señales es otra de las que yo les sugiero siempre, estén atentos a esas señales. Yo no me sentía bien, Carlitos. Entonces llegué a mi casa y bueno, tuve un evento físico donde daba una alerta de que algo estaba mal. Entonces llamé a mi hermano que es ginecólogo en Medellín, está mi hermano en Medellín, Colombia, y le dije, Daniel, mira, dijo, no, Zaida, vayas inmediatamente a la clínica. Y ahí empezó, tan bella, Male, y ahí empezó una angustia, Carlitos, y yo sentía un dolor en mi corazón que me sentía, yo estaba con mi esposo solo, nos fuimos en el carro, y era un silencio que nos mirábamos. Yo me puse a rezar, hablé con mi madre nomás, porque mi mamá estaba llorando, mi mamá, y entonces yo dije, mira, yo lo pongo en tus manos, y soy muy devota de la Virgen María también, no quiero hablar mucho de eso, pero lo soy. Y llegamos allá 12 de la noche y un momento que sentí un dolor desgarrador cuando el ginecólogo, y perdónenme que lo explique tan detallado porque soy así, chicos, soy así y quiero que sientan qué fue lo que sentí. Cuando pasa el ecógrafo pues, sobre la pancita, no, el intra, que te meten el aparatito para verlo, dice el ginecólogo, no siento los latidos. Y yo me quedé así congelada. Y yo dije, mentiras, doctor, por favor, revise otra vez. No siento los latidos, señor. Obviamente los médicos son más fríos, ¿no, Carlitos? Y ahí el dolor fue desgarrador. Eso es como cuando, y quiero que se ubiquen como cuando un momento en el cual ustedes dicen, ¿por qué? Y ahí es donde digo que para qué. ¿Por qué me pasa a mí? No lo sé por qué me pasa a mí. Pero el para qué es donde tiene un sentido. Ahí el dolor en el corazón y en el alma no lo puedo explicar, ni lloré, Carlitos, ni expresé físicamente porque quedas en shock. Entonces son cuando esos dolores te llegan de un momento a otro, inesperadamente, ¿no? Y te llegan y no sabes cómo enfrentarlos. Yo simplemente seguí mi procedimiento médico y solo hasta el día siguiente lloré todo el día. Y ahí es donde yo los invito también a que parte de lo que estén atentos y esas personas que tanto los aman, ¿no? Porque ustedes saben quiénes son los que realmente los aman,
empiezan a hacer esas herramientas para que salgas de ese estadio, como lo decía Male, de ese estado, ¿no? Y a mí me sirvió mucho. Casualmente yo me acosté todo el día en la cama y vi un programa de un speaker que yo ni jamás en mi vida lo había visto, y entonces lo escucho y él empieza a hablar del perdón, del sanar, del dejar ir, del liberar. Y la verdad, Carlitos, que yo lo que hice fue, eso a mí me sanó muchísimo, la conexión espiritual, y sea cual sea tu creencia, me ayudó a mí muchísimo. ¿Y qué fue lo que pasó? 5 meses después, Camila Queirolo, que es mi mini yo, nada, aparece en mi vida. Así que la vida es maravillosa. O sea, inclusive hasta mi hermano me decía, Saidita, lo que pasa es que el cuerpo humano también inclusive se refuerza un montón, y la verdad que estás preparada para concebir. Y yo lo que hice es que, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fui consciente de que esta vez Camila se va a quedar conmigo. Y entonces me cuidé mucho más. Entonces, y ahí es donde yo empiezo a invitarlos a que es donde tú también tienes que ser consciente de accionar hacia lo que te va a cambiar de ese estado, y que inclusive si te pasó un dolor en el pasado, aprendiste de eso, entonces retómalo como un aprendizaje y dile, oye, pero esta vez, sorry con sorry, yo no voy a permitir que acá nada. Y empecé yo, no te imaginas todo lo que yo hice, Carlitos, 3 ginecólogos tenía, me tomaba una serie de cosas porque dije, 3 meses no lo dije, me reservé. He podido hacer una acción de volverme víctima, ¿cierto? Ay, es que viví un aborto espontáneo y lo digo públicamente, y entonces empezaba yo a poder ser víctima, decir, me va a volver a pasar, y hubiera dejado que el miedo me inundara, hubiera sido terrible, Carlos. Pero no, yo decidí decir, no, sorry, a mí me pasó. Y entonces ahí es donde los invito, el aprendizaje de cada dolor en tu vida, tienes que serlo consciente como ese aprendizaje positivo que ya, ok, si vuelvo a vivir un trance igual, no, acciona para que efectivamente prevés de que no llegues a pasar ese mismo dolor. Y en este caso es lo que yo les estoy contando. Mi hija nació divinísima, 10 de noviembre del 2012, la tengo conmigo 8 años, y tal cual, o sea, ¿qué pasó para mí? Esa vivencia para mí me dio fuerza, fui consciente de eso, fui consciente de eso, viví, sentí el dolor, sufrí un poco porque sentía tristeza, no voy a ser otra vez mamá, y ahora, porque uno piensa muchas cosas en tu cabeza, Carlitos, pero sencillamente es, bueno, como dice la profesora en el salón, bueno, niños, ya mucho alboroto, ¿no? Perdón que yo hable así como tan frentera, ¿no? Pero mucho alboroto, cálmense, y mira, la vida volvió a mí y yo estoy agradecida con el de arriba, y bueno, esa parte para mí yo la cuento con mucha calma porque me parece muy, muy bonito contarlo, yo lo cuento con mucho cariño, pero es invitarlos a eso, a que definitivamente, Carlitos, el dolor permanece, y del dolor nos hace más fuertes, del dolor nos saca más valientes, pero solamente tú lo identificas, lo aceptas y trasciendes. Y si ha pasado mucho ese dolor en la vida, en tu historia, aprendes y tráete el aprendizaje y dices, no, ya ahorita yo voy a accionar de diferente manera, o voy a tomarlo y a asumir una actitud diferente, ¿ya? Y a pedir ayuda si necesito, a pedir ayuda psicológica, psiquiátrica, si es un dolor emocional, o inclusive cuando hablamos de una enfermedad, Carlitos. Yo admiro mucho a las personas que pasan una enfermedad física, gracias a Dios yo he sido muy sana, ¿no? Pero sí he vivido de cerca procesos de personas que pasan enfermedades, y la verdad que es también la forma como tú accionas hacia hacer todo lo posible por salir de ese estadio, sea un cáncer, sea una enfermedad inmuno, o sea, todo lo que tú quieras que sea, que diga uno, la bomba atómica cae en mi vida. Y yo te voy a contar la historia de una amiga queridísima de la infancia, que la amo. Ella identificaba una enfermedad que es esclerosis múltiple, Carlitos. Tu vida, y lo cuento porque lo viví de cerca, y ella dice, Zaida, no voy a ser mamá. Y yo dije, pero ¿yo qué le decía ahí, Carlitos? ¿Yo qué le decía? ¿No? O sea, yo en un momento a veces tú, para poder dar ánimos, uno dice, ¿yo qué le puedo decir ante ese dolor? ¿No?
pero fíjate que ella también tomó una actitud frente a la vida y la apoyó muchísimo su entorno directo. Nuevamente les digo, gente bella, solo tú decides, pero también a veces necesitas esa ayuda, no simplemente profesional, sino también esa ayuda emocional que tengas alrededor de las personas que te aman. Dilo, cuenta, suéltalo, pídelo. Porque en este caso para ella, en el momento que pasó, la familia fue vital, las personas que la amábamos fue vital. Y ahora es una mamá feliz, tiene 2 hijas hermosas, Carlitos, o sea, fíjate que es la actitud, la acción, el aceptar, el dejar ir, el aprovechar a favor el aprendizaje de esos momentos que pasas y cómo lo sumas en tu maletín, te digo en tu maletín o en tu kit, de refuerzos, en tu kit de refuerzos, en tu kit de emergencia, en tu botiquín de emergencia. Tienes que tenerlo ahí y esos son personas y esos son seguramente personas que están ahí siempre que te aman o personas que aparecen en ese momento, profesional o emocionalmente. ¿Por qué no también cuando identificas una enfermedad y yo espero que todos estén bien de salud, busca los mejores médicos, busca las mejores opiniones, no te quedes en la angustia y ahí empieza el sufrimiento, te ensimismas, ¿no? Te escondes, ya tengo cáncer, Dios mío, no, por supuesto es una enfermedad que todos sabemos es mucho más, los estudios han avanzado un montón, pero busca alternativas, esa es la actitud y esa es la acción. Carlito, estoy hablando demasiado, por Dios. No, al contrario, estás hablando creo que lo suficiente como para que entendamos justamente esto, pero te interrumpo porque quiero rescatar 2 cosas que dijiste ahorita también bien importantes. Cuando hablaste de aprender del dolor, mencionaste algo que creo que es fundamental. Aprender significa que entiendas que tienes que accionar diferente. Eso se me hizo muy importante porque muchas veces como que aprendemos de lo que nos pasó, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Y eso lo único que nos va a garantizar es que cuando nos volvamos a caer o cuando nos vuelva a suceder eso, nos va a doler más y nos va a durar mucho más. Entonces creo que esa parte de hacer consciente que cuando acciones tiene que ser algo distinto que te aleje de eso que te llevó la primera vez a sentir ese dolor. Eso se me hizo muy valioso. Y la segunda, cuando hablaste justamente de buscar ayuda y de lo importante que es el apoyo de tu círculo cercano, es que ese apoyo sea un apoyo correcto. Porque mencionaste por ahí un tema de decir, bueno, soy víctima. Cuando tu entorno empieza a reforzar ese sentimiento de pobrecita, es que mírala, y te empiezan a compadecer, creo que es también bien importante el hacer consciente de decir, a ver, no necesito eso, no necesito tu lástima, no necesito tu compasión, necesito que me digas o que me ayudes a sentir otra cosa diferente porque quiero salir. Creo que eso también es bien importante porque muchas veces también el entorno nos hace que suframos porque no estamos conscientes de que en lugar de que nos ayuden a salir de la situación, nos están hundiendo más. Y no porque lo hagan adrede, porque creo que ninguno de nosotros queremos hacer sentir mal a nuestros seres amados, pero muchas veces en el desconocimiento de cómo apoyar, en lugar de apoyar, empezamos a hundirlos más. Entonces creo que también es bien importante entender que cuando estamos en un proceso de dolor y requerimos ayuda y la pedimos, también saber decir, esa ayuda no la quiero otro tipo de ayuda, para justamente ayudarnos nosotros mismos, y lo dijiste muy bien, porque nos queremos, entonces buscar la ayuda que realmente nos ayude a salir. Y eso se me hizo muy importante. Perdón, déjame que te pase algunos comentarios que han llegado muchísimos. La verdad es que has generado una gran aquí discusión en todos. Y me agrada mucho. Sí, y también, mira, es tan rica la plática contigo. Me gustó mucho de Miguel. A veces un basta bien dicho con convicción es necesario para resurgir. Creo que es muy contundente esto. Bueno, te voy a pasar unos comentarios porque de verdad hablar contigo es riquísimo. Estamos casi llegando al final de la transmisión, pero vamos a darle tiempecito porque creo que vale mucho la pena justamente el escuchar todo esto. Y también porque me gustaría, mi madre también adorada, pero también me gustaría poder hablar un poquito porque ahorita hemos hablado mucho de la parte personal y creo que es bien importante porque al final de cuentas todos somos seres humanos y todos tenemos esa parte y no la podemos negar. Pero también es cierto que hay una parte del dolor que a lo mejor no hemos hablado, profundizado mucho y que existe también y que también la viviste, que es justamente en la separación de un trabajo.
Sí. En este caso, justamente de eso que también me acuerdo que me contaste muy bien, de que pues, tú venías con todo, e incluso antes de la pandemia tú tomaste una decisión súper importante que de alguna manera también te enfrentó a una situación de dolor en un contexto diferente y sin embargo, nuevamente lograste avanzar, lograste decidir que de ese aprendizaje ibas a imprimir otro tipo de cosas en tu vida. Me gustaría que también compartieras un poquito de eso, si es posible. No, claro que sí. Y en todo caso quiero retomar aquí el comentario de mi madre. Le dice, muchas veces basados en lo que creemos que es la verdad, no vemos lo que el otro necesita. Es cierto, princesa. Y es lo que hablaba Carlitos del entorno directo. Eso de dar ayuda a mi manera no es ayuda, sino es un ego disfrazado. Es cierto. Y hay que discernir mucho en lo último que decías, Carlitos, discernir mucho en esas personas que tienes alrededor para pedir precisamente esa ayuda. Ay, tan bella mi Pam. Ay, tú eres una bella. Te queremos, Pam. Bueno, y en la parte profesional, Carlito, sí me parece muy bonito que me apertures para contarlo, ¿no? Solo falta el cafecito, por supuesto, mi padre, está pendiente. Mira, cuando yo viví ese proceso de desvinculación, me voy un poquito más hacia atrás. Yo obviamente venía en una velocidad de workaholic fuertísimo y la responsabilidad era altísima, ¿no? Y esa responsabilidad me llevó como ser humano, gente bella, y a mí no me da pena decirlo, a cometer errores como líder, cometer errores en algunas decisiones. Yo tenía a mi cargo gente muy junior, senior, baby boomers, ¿no? Y le ponía mucho corazón, muchas ganas, pero permití, y aquí empieza a que sean conscientes de eso, permití muchos juicios a mi alrededor. Permití que esos juicios me afectaran en mi vida, en mi actuar profesional, en el contexto en el que estaba ese momento. Y yo la verdad que lo digo, permití yo, porque no podemos trasladar la culpa a los demás. Tú solamente permites que esas acciones afecten en tu vida laboral. Y yo, con nostalgia y con tristeza, iba a mi trabajo con mucha angustia, Carlitos. Yo iba con mucha angustia, con mucho estrés, y ahora qué me van a decir. Y yo vivía con un miedo en el cual, por eso te decía que había afectado y había tocado mucho mi autoestima, porque yo lo permití. Y cuando abres esa puerta, gente bella, pasan muchas cosas no muy positivas en tu mente, en tu actuar profesional, en tus decisiones profesionales, en lo que irradias a tu equipo de trabajo, en la coherencia, en la acción, en lo que tú, oye, pero yo esto lo hacía yo permití que me cuestionara yo misma, oye, ¿será que soy capaz de hacerlo? Imagínate, Carlitos, tantos años, y la verdad que fue un momento en que estuve o sea, dejé, sufrí en ese momento, pero cuando yo, y ahí empezó a discernir en las personas cercanas a ti, gracias a Dios pude discernir muy bien que mi esposo y otra persona me decía, pero ¿no te has visto que tú has cambiado? Y yo, ay, sí. Y fíjate, no te das cuenta, Carlitos. O sea, estás así, ciego, ¿no? Y el estar ciego y el que lo permitas y el que lo apertures, te puede pisar y volver nada si tú no eres consciente y tú rápidamente no actúas. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues obviamente yo dije, no puedo arreglar los errores que cometí. Y definitivamente dije, ok, inclusive hablé con talento humano y dije, ¿sabes qué? Yo no me siento bien. Y empecé a aperturar y a ver alternativas. Traté de hacer todo de sí. Dije, ¿sabes qué? Este proyecto lo voy a sacar. Y empezó mi forma y mi actitud y mi manera de actuar y de accionar diferente. Obviamente, ¿qué fue lo que hice? Puse como cuando tú ves los guerreros, Carlitos, ¿te acuerdas? Imagínate una guerrera que pone así pues un escudo, ¿no? Y así, y empiezas a caminar con el escudo para que no te lleguen las piedras, pues tal cual. Yo, ¿qué fue lo que hice? ¡Buah! Puse un escudo y dije, ok, aquí a mí no. O sea, nuevamente les digo, no. Pero ese escudo, que fue lo que obviamente permití también, ya ese escudo lo que hace es que te protege, pero también no te permite que muchas cosas fluyan, ¿no? Cuando eso es permanente, en el momento laboral en el que tú estás, toma decisiones que al final yo sé que no van a ser fáciles. Y yo sé que no van a ser fáciles que tomes decisiones, llámese transición laboral, llámese empezar a accionar para buscar otras oportunidades,
porque cuando tienes que hacer esto y la espada y todo acá, definitivamente no te dejan ser, Carlitos, no te dejan fluir, no te dejan entregar todo lo que tú tienes a una organización, a un espacio laboral y a un equipo de trabajo, porque tú lo has permitido. Ojo, yo amo la organización a la que pertenecí, amo las personas que hacen parte ahí, amo la oportunidad que me dieron, pero solamente lo permití yo lo permití. ¿Y qué pasa? Tú no puedes arreglar las cosas ya, y las tapas, no, definitivamente ya, tomas actitud, tratas de accionar si la cosa cambia y si el entorno, no, tú no puedes cambiar a todos, así de sencillo. La gente actúa como es siempre, y si tú quieres cambiar el mundo, bueno, aportas, impactas, pero no pretendas cambiar a todos. Entonces ahí, la verdad, Carlitos, la decisión mía fue, tomé una decisión, se vio un proceso de desvinculación y ahí empezó mi nueva versión, del cual estoy feliz, estoy viviendo el proceso, estoy disfrutando, no miento, gente bella, que tengo momentos de angustia, porque soy ser humano, soy mujer vulnerable, ser humano, tengo mis responsabilidades, vivo en otro país donde no está mi familia, entonces ese tipo de cosas te permean de todas maneras, pero nuevamente es día a día, un día a la vez, y un día a la vez significa que si yo en algún momento Zaida Jaimes supe enfrentarlo en el pasado, no quiere decir que esa misma Zaida Jaimes es ahora, ¿no? Entonces, por eso tienes que ser consciente de que cuando aparezca, cuando se presenta en tu vida, y esto a nivel profesional, toma decisiones. Acciona, toma decisiones, actitud, pivotea, ayúdate, empieza a buscar contactos, relaciónate, trabaja tu marca personal, trabájate en ti, fórmate, tantas cosas que puedes empezar a visualizar para realmente empezar a emprender un camino hacia donde quieres llegar, hacia el estadio y hacia el estadio que quieres llegar, y hay que seguir, gente bella. Fíjate que dices algo, no, tranquila, tranquila. Fíjate que dices algo bien, bien interesante, porque creo que esto también ayuda mucho a gente que ahorita está justamente en ese proceso o que por alguna circunstancia perdió el trabajo o que está en búsqueda de una nueva oferta laboral y que está viviendo este dolor, porque creo que incluso tú mencionaste ahorita algo, una manera distinta de vivir el dolor. Sí. O de vivir ese sufrimiento más bien, de esa angustia, de ese estrés, y que eso pasa mucho, actualmente eso pasa mucho. Yo creo que incluso en el proceso en el que empezamos a pasar de los 3, 4, 5 meses de que veíamos que este confinamiento no pasaba, que se empezaron a perder muchas posiciones de trabajo, la gente cayó en esta situación y muchas veces no supimos o no supieron cómo anticiparse al efecto del dolor, o en este caso el efecto del sufrimiento, porque el dolor es cuando, ¿qué crees? Por las circunstancias necesitamos cortar la posición. Híjole, eso claro que duele en el orgullo, duele en la bolsa, duele en muchas cosas, pero no anticipamos necesariamente el efecto que iba a causar ese dolor. Así es. Que es ese sufrimiento de decir, chin, me desespero, me angustio, y en lugar de buscar alternativas, como bien lo dijiste, ¿no? Me preparo y empiezo a tomar acciones y empiezo a buscar nuevas oportunidades, o me reinvento y hago algo distinto, claro. Pero decido nuevamente, decidiste no vivir el sufrimiento, sino decidiste transformarte. Y creo que con esto también, para que podamos ir haciendo un cierre, que me encantó, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Sí, Carlitos. Me gustaría si nos puedes cerrar, que algunas cosas ya las dijiste, pero me gustaría hacer como una especie de resumen. Me gustaría que nos dijeras como cuál sería la clave desde tu óptica, desde cómo lo has vivido, para que el sufrimiento no se convierta en un obstáculo de nuestro crecimiento. Wow, Carlitos, tantas cosas, pero ¿qué emerge desde mi corazón? Yo los invito a que, la verdad que para mí, la actitud, el discernir de que te apoyes y te alimentes de personas que están a tu alrededor, de personas y herramientas que se aparecen en tu contexto en ese momento, aprovecharlas. También estar alerta a las señales, anticiparse, ¿por qué no accionar desde antes para que sencillamente no te caiga esa avalancha, ¿no? Porque al final puede ser que te caiga solo unas piedras, ojo, unas piedras,
pero los invito a que accionen, a que se hinchen de mucha actitud, a que se recarguen de la mejor energía día a día, porque tú no sabes la vida cómo te va a sorprender, Carlitos, no sabes la vida cómo te va a sorprender de esos dolores inesperados que aparecen, aquellos inesperados o aquellos que, como tú dices, puedes accionar para cambiar eso que sientes ahora, para cambiar y guiarte hacia tu propósito. Los invito a que no se desesperen si las cosas no suceden rápido, no se desesperen, gente bella, pero sí accionen día a día. Conéctense, porque a mí me sirvió muchísimo, Carlitos, y no lo mencioné mucho, pero conéctense en esos momentos o cuando ya sienten esas señales que algo tienen que cambiar porque no quieren seguir en ese estadio, conéctense con esa parte espiritual, sea cual sea tu creencia, conéctense y en la calma y en el silencio también reflexionen, también convérsenlo con esa parte espiritual, porque ahí, sorpréndete, ahí Carlitos, para mí, a mí me ha dado mucha paz para discernir y decidir y accionar, porque a veces en el ruido del ambiente, el ruido del día a día, el ruido, lo digo literal, el ruido en todo sentido, no te deja pensar, no te deja accionar, no te deja decidir. Y ojo que también los invito a que se atrevan, sí, mi princesa, la paciencia, es cierto, a que se atrevan a que realmente puedan asumir riesgos. La vida es de riesgos, la vida es de vivirla, la vida es de gozarla, la vida es de enfrentarla siempre con una actitud, con amor, perdonen, no guarden resentimientos porque eso se vuelve en sufrimiento. Sepan perdonar, soltar, liberar, avanzar con poco equipaje. Y eso es día a día, Carlitos, eso es día a día. No hay una fórmula mágica para toda la vida, es día a día. Pues no sabemos mañana dónde estemos. Yo de mi parte los quiero muchísimo. Yo muy agradecida contigo por este espacio, Carlitos. El cariño y el corazón lo puse pleno acá. Yo espero que les haya sumado, así sea un granito de arena en sus vidas, porque como digo siempre, sí o sí te va a sumar. Cuando uno habla con el corazón, con el cariño, con vivencias reales, tú lo escuchas, tú lo tomas y tú simplemente puede ser que inclusive a muchos o a algunos de ustedes les haya activado, sea una señal de que tienen que tomar una decisión y me encantaría que así fuera. Entonces, te quiero mucho, Carlitos, eso lo hago público. Muchas gracias, mi querida Sai. La verdad es que también el cariño es mutuo. De verdad, un gran cierre, un gran resumen, una gran plática. Me encantó. Seguramente tendremos para mucho más porque los comentarios estuvieron a todo lo que da. Te lo agradezco mucho y pues sin más ni más, nos despedimos de todos. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Pláticas en Confianza. Adiós. ¡Chao! ¡Qué lindos!